Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. En una edición que sigue la línea trazada por nuestro director en su estructura tradicional de Zoom Deportivo. Estamos en una edición también de un programa que cierra el mes de septiembre, cierra la épica del mes de septiembre y cierra también, podríamos decir, lo dionisíaco también de este mes, su dimensión festiva. Estamos probablemente, muchos de los que nos están viendo vean este programa en algún tipo de celebración de algún 18 chico. Estamos, el equipo de producción entiendo que está preocupado de esa tarea, y todos estos asuntos están, como ustedes muy bien lo saben, están debidamente cautelados, dirigidos por la inflexible, caprichosa, a veces considerada un tanto draconiana mano de nuestro director, Sergio Risenberg-Cohen. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, licenciado. También se ha hablado de dirección de trinchera a este tipo de programas, este tipo de orientación que se le da a estos programas. La verdad es que para mí todo el mundo puede inventar conceptos, claro, adjetivos. Sí. Para mí solamente es muestra de profesionalismo, nada más. Es así. Cierra todo en esa palabra. Así que precisamente por esa situación es que estamos con nuestro equipo titular, con aquellos que tienen probablemente más horas de vuelo en el cuerpo, aquellos jugadores los cuales realmente sienten la camiseta de Mate al Rey, aquellos que son vitoreados en distintos lugares del país y del mundo, precisamente por militar con la camiseta de Mate al Rey. Y en el orden jerárquico que corresponde, procedo a saludar al compañero cientista político Juan Carlos Gómez Leito. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un saludo afectuoso para los tres y es siempre un gusto estar en este programa y Muy bien. Y polemizar. Muy bien. Y desde una comuna ignota de Valparaíso, de Santiago, desde una comuna ignota de Santiago, porque Juan Carlos es de la gloriosa comuna de San Joaquín, el militante del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, integrante también de la Casa Bolívar, el compañero Marco Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Bien, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa, esperando que se den las buenas condiciones para una excelente pelea. Había una consulta, una curiosidad. ¿Qué pasó con el aguinaldo de Mate al Rey? Porque no se vio y el 18 estuvo más o menos paupérrimo, producto de que... Sí. Bueno, pero son cosas... No digo que haya que solucionar esa Sí. interrogante. Pero... Allá aclaremos, la gente de acá de los estudios recibió el aguinaldo. Lo que pasa es que ustedes están boleteando. Entonces, es verdad. La relación laboral es diferente. Eso lo digo para aclarar. Lo quiero aclarar como abogado. Además, no hay relación laboral. Esto es un vínculo meramente civil. Perdón. Se pagan 8 meses al año. Enero, febrero no se paga. Así que bueno. O sea, somos trabajadores externalizados. Exactamente, trabajadores externalizados. Pero bueno. Totalmente una empresa neoliberal. Absolutamente. Hay que acomodarse a los tiempos, nada más. Sí. Bueno, porque si no, sabemos lo que puede ocurrir. No, muy bien. Dejemos este tema incómodo y pasemos a ver un poco en lo que ha sido esta última semana política. Pareciera que la resaca de las celebraciones del 18 de septiembre tuvieron un impacto bastante severo y brutal sobre el cacareado proceso constituyente. Este verdadero Titanic institucional que luego de la derrota del proyecto constitucional emitido por la Convención Constitucional, y se abre un proceso que está asignado por el triunfo del rechazo. Muchos creyeron ver en el triunfo del rechazo el regreso o una especie de derechización del ambiente político.
Se llegó a decir inclusive que el pueblo chileno había hecho propio el programa neoliberal. No pocos dijeron de que en realidad el pueblo era pinochetista, y se provocó una oleada de roteo a través de los medios de comunicación. Inclusive, desde las filas del gobierno, cada vez que había alguna movilización, se les espetaba, no les gustó votar rechazo. Y eso se hizo bastante común para tomar una postura en contra de cualquier tipo de movimiento o protesta, en el entendido de que como el pueblo era de derecha, entonces sus movilizaciones estaban signadas por un interés perverso de defender el orden institucional neoliberal. Esta idea, que es una idea que está dominada por el sentido común, no por un análisis riguroso de lo que está ocurriendo en la realidad, ha sufrido un traspié monumental. El Partido Republicano, como todos sabemos, obtuvo una victoria rutilante en las pasadas elecciones para consejeros constitucionales, que es el órgano que, de acuerdo a este acuerdo parlamentario, llamado también acuerdo de la infamia, pactó un proceso constitucional ultra controlado por el Parlamento, en que entre un consejo de expertos y un consejo revisor, que es el Consejo Constitucional, habrían de encargarse de hacer una nueva constitución. No previeron los que redactaron este acuerdo que uno que no participó de dicho acuerdo, los únicos, el Partido Republicano, sería el que tendría la mayoría. Y esto tuvo como efecto, obviamente, de que como republicanos no participó de la definición del texto en la comisión de expertos, ha logrado imponer lo esencial de su programa en el nuevo texto constitucional. Creo que inclusive oímos, o no sé si oímos, o al menos vimos llorar gente emocionada cuando se había votado esta idea de que el Estado chileno era un Estado social y de derecho. Los ingeniosos reformistas de siempre dijeron que esto era una constitución habilitante. Inclusive utilizaron esa expresión. Eso fue lo primero que voló, quedó postergado a un inciso posterior, y en general el proyecto que salió del Consejo de Expertos retrocedió aún más. Si la constitución que se le propuso al Consejo Constitucional era similar a la constitución del 80, esta es aún un retroceso. Esto hace palidecer, salvo el artículo 8º que proscribía formalmente a las organizaciones marxistas de nuestro país. El resto se trata de un articulado de una normativa que tiene características absolutamente regresivas desde el punto de vista institucional. Mediante este acuerdo se plantea la liberación de los presos genocidas de lesa humanidad que se encuentran en Punta Peuco. Se constitucionaliza en general el modelo económico, el sistema de ISAPRE, las AFP, el sistema de concesiones, y se le da un rango supraconstitucional, en realidad al derecho de propiedad, dejando al mismo tiempo a los tratados internacionales en un nivel inferior al de la Constitución, con lo que en general todo aquello que tiene que ver con los compromisos en materia de derechos humanos en nuestro país quedarían en suspenso. Otros reclamos más particulares, como la cuestión del aborto, igualmente quedaron amenazados con modificaciones en la redacción del derecho a la vida. Sin embargo, habiéndose generado este escenario, ¿qué es lo que ocurrió? Que dos hechos importantes. Uno que es meramente indiciario. Las encuestas de manera abrumadora, por más de un 60%, indican de que predominará el voto en contra, vale decir, de rechazo en el plebiscito del 17 de diciembre a este texto constitucional. Y en segundo lugar, estamos en presencia de un reanimamiento sostenido. Hasta el momento ese parcelado, los profesores, ahora han salido los trabajadores de la salud para oponerse al despido de más de 6.000 trabajadores en la salud, que corresponde a aquellos que se incorporaron con motivo de la pandemia. Y si a esto le sumamos la convulsiva situación que se vive respecto a la situación de la vivienda, con el avivamiento del movimiento de las tomas y la crisis que comienza a provocar la discusión ley de usurpación, que es una ley evidentemente dictatorial, nos encontramos con la situación de que no era tal esta vocación de derecha, fascista y neoliberal del pueblo. Hay indudablemente una disposición a rechazar este texto constitucional, y un poco ese es el sentido general de este programa. Queremos develar de alguna manera qué es lo que hay detrás de este hecho, qué es lo que significa, qué relación tienen especialmente en este minuto un proceso constitucional, y con esto termino, don Sergio, que inclusive se ha anunciado hace unos días que muy probablemente por aplicación de normas del propio proceso podría el Consejo Constitucional determinar
que no va a haber constitución y no va a haber plebiscito, de tal suerte, fundamentalmente porque deben reunirse los tres quintos que el Partido Republicano no tiene, para que este texto constitucional llegue a ser plebiscitado. Aclarando un poco, el Partido Republicano puede imponer en el Consejo ciertas normas, mas no puede imponer el conjunto una vez que esté el texto definido. Tiene más bien un poder de veto y una facilidad para votar distintas materias, pero no para imponerse completamente, porque no tiene los tres quintos del Consejo Constitucional, y pareciera que esta constitución, que ha sido motejada inclusive por distinguidos pinochetistas como Evelyn Matei como una constitución partisana, ella ha anunciado que está en contra de este texto constitucional, abre un escenario distinto en el que la paternidad de este nuevo rechazo, de este voto en contra, va a ser, sin duda alguna, una disputa central. El gobierno, que ayer tuvo un cónclave en el Cerro Castillo para discutir la cuestión presupuestaria, indudablemente tiene que haber tratado esta cuestión. Los partidos del gobierno no emitieron ningún comentario sobre este punto, y eso es la idea general sobre la que versará este programa. Y, siguiendo el orden tradicional, le confiero la palabra al compañero Juan Carlos Gómez. Es interesante lo que está ocurriendo en la sociedad chilena, porque está llegando a su fin este proceso constitucional que se abrió como consecuencia de la derrota del pasado proceso constitucional que estuvo en manos de la Convención. Se abren una serie de hipótesis, se vuelve a confiar en las encuestas, se le da credibilidad a la encuesta, es decir, toda la parafernalia que ha estado siempre presente en los procesos electorales, ya sea de elección o en los últimos 3 plebiscitos que hemos tenido, ¿no? O 2 plebiscitos y 2 elecciones de consejeros convencionales y consejeros propiamente. Entonces, y cuesta limpiar la paja del trigo, ¿no? Para poder ver claramente qué es lo que puede ocurrir. Se hacen afirmaciones muy temerarias por uno y por otro lado, ¿no? Pero lo concreto es que en este momento la sensación ambiente es que el proceso constitucional estaría llegando a una situación de fracaso, en que los actores principales no tienen como mecanismo de solución a aquello. Y eso puede generar un estallido dentro de los actores políticos institucionales que han participado directamente en la redacción y elaboración de esta nueva constitución. Y eso quiero plantearlo desde adentro y no quiero verlo desde afuera, porque el afuera tiene otras dinámicas que podrían ser analizadas posteriormente y que hay que ver qué es lo que puede ocurrir adentro y cómo presiona este proceso a los actores que están dentro. En primer lugar, uno podría decir que se pueden configurar tres escenarios posibles. Por ejemplo, tenemos un primer escenario que sería el caso de que republicanos, más allá de la voluntad de diálogo que dicen tener, que no la tienen, impongan su texto y tengamos una constitución republicana. Ese es un primer escenario, lo cual podría llevar partidos que están en el gobierno pudieran tomar la decisión de rechazar este proceso. Y ese rechazo de actores que están dentro de este escenario puede ser fundamental y central para que el voto en contra en diciembre del 17 podría ser ganador. Pero hay uno que desde mi punto de vista puede ser más factible de realizarse, que es el acuerdo entre todos los actores que están dentro del proceso, acuerden establecer un pacto transversal en la cual acepten las incrustaciones mayores que puedan hacer los republicanos en el texto producido por los expertos. Por los expertos. Porque el tema está en que los sectores de gobierno, llámese el socialismo democrático como la prodignidad, ellos tienen serias reclamaciones frente a lo que plantean los republicanos republicanos y derecha, y quieren volver sobre el texto escrito por los expertos, que es
que según ellos participaron todos de una manera mucho más equilibrada, sin pasar máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los republicanos dicen que ellos no participaron totalmente en eso, pero sí ellos tuvieron un experto dentro de esa comisión. Bueno, ahí se pueden dar algunos acuerdos en cual lo que se plebiscite no sea la constitución que están redactando hoy día, sino que sea un engendro entre lo escrito por los expertos y incrustaciones mayores para respetar, comillas, la mayoría de los republicanos en ese texto. Y eso podría significar que todos los partidos de gobierno llamarían a aprobar, como una fórmula de poner fin a este largo proceso coyuntural constitucional. El tercer escenario es que no se llegue a ese acuerdo y por lo tanto se genere una condición extraordinaria en que sectores de gobierno, partidos de oposición, llamen a votar en contra. Y eso sí permitiría que el voto en contra triunfara el 17 de diciembre. Entonces, perdón, Juan Carlos, ¿tú crees que va a ser determinante lo que piense el gobierno para si gana el voto en contra o no? Todas las cosas que ingresen a la discusión, todas las variables que se den en este escenario político. ¿Y cuál sería la determinante? Desde el punto de vista, ¿cierto?, es que yo estoy señalando y analizando escenarios posibles, lo que va a ser determinante va a ser el acuerdo transversal. Va a haber un nuevo acuerdo transversal. Va a haber una repetición, si tú quieres, del acuerdo del 15 de noviembre ampliado a los republicanos. Vale, los republicanos... ¿Y eso modificaría la disposición del electorado? ¿Un nuevo acuerdo? ¿Por qué el electorado debería creerle a ese nuevo acuerdo? A los republicanos ninguna encuesta le daba mayor apoyo y terminaron siendo el 35% del electorado. Es decir, el electorado puede decir cualquier cosa, estimado Gustavo, porque no hay ninguna cosa que lo determine. ¿Qué estaría significando un nuevo rechazo? ¿Cuál sería la lectura que se podría hacer de ese voto en contra si que llegara a producirse esa situación? Que el 60% de los electores, es decir, más de 8 millones de personas, votaran en contra. La lectura que podría hacerse serían varias. Entre ellas estaría, por ejemplo, desde la izquierda diría, el pueblo quiere otra cosa. Esa sería la más común, desde la izquierda. Pero otra podría decir, ¿sabe qué? Para dar la impresión de que la gente no quiere cambiar nada. No quiere cambiar. Quiere mantener la constitución del 2005 reformada. O sea, el voto en contra para ti es un voto a favor de la constitución de Pinochet. Ese es el sentido. No, tú le estás dando ese sentido. Yo estoy diciendo. No, tú se lo estás dando. Estás diciendo que la gente votaría en contra porque está conforme con el orden actual. Gustavo, pensemos que son las hipótesis. Las hipótesis son posibilidades o conjeturas sobre una situación. No, yo quiero clarificar nomás. Yo estoy diciendo simplemente qué pasaría si esa fuera, y si esa fuera la realidad, si esa fuera el deseo de la ciudadanía, de los sectores X o Z, que decían, ¿sabe qué? Estuvimos durante 30 años con esta constitución política y a mí me fue relativamente bien. Porque eso es lo que hacen los sujetos. Miden las cosas a partir de cómo le ha ido a ellos y a su entorno. Entonces, pero eso Juan Carlos no explicaría qué pasó el 2019, la crisis del régimen, no explica nada. La gente está feliz ahora y contenta con la constitución anterior, por lo tanto va a ir a apoyarlo. Yo creo que está bien, Juan Carlos, usted dobla su apuesta. Usted dobla su apuesta. Emoción técnica. Nuestro director está un poco fuerte. De nuevo estoy fuerte. De nuevo. No, se puso más fuerte que escuchó a Gómez. Sergio, el tema central es que nuevamente se vuelve y se construye metodología sobre las cosas. El 19 de octubre, que fue un levantamiento popular muy significativo, tiene un ritmo
y tuvo una situación en la cual un sector numeroso de la población nacional se manifestó en contra de lo existente. Eso nadie lo puede negar. Pero desgraciadamente, estimado, y ese es mi punto, desgraciadamente ese sector parece ser que no era mayoritario en el país. Y ese sector que no era mayoritario en el país no tuvo la capacidad de imponer sobre el resto. O sea, el estallido lo hizo una minoría, Juan Carlos. ¿Fue una minoría? ¿Se está pasando al lado de Sergio Mico con esto? Esta estaría ratificando el asunto de la mayoría silenciosa. No, yo lo que estoy diciendo simplemente es que ya, perfecto. Entonces, ¿qué me explica? A ver, explíquense ustedes, que tienen la claridad y yo tengo la oscuridad, ¿cierto? ¿Por qué se perdió? Explíquenme ustedes por qué se perdió. Si ustedes me van a salir que ya pasamos ese capítulo, en todo caso, la acción de los medios, porque existió esto, existió este otro. Por favor, seamos serios. La única explicación, porque yo me sentí tocado con esta intervención que hace Juan Carlos, era la explicación que habíamos dado en el capítulo anterior, que lo que había ocurrido es que la gente rechazaba todo lo que viniera de parte del régimen e iba a seguir en esa misma línea. Lo que quiero decir, Sergio, es que hay que entender en política hay que entender cuáles son procesos políticos profundos y consecuencias profundas de cambios que se han generado en la sociedad. Y por lo tanto, si uno no está dispuesto a aceptar esos cambios, esas transformaciones, ¿cierto? Difícilmente puede entender lo que está ocurriendo. Se entiende, Juan Carlos. Marco. Yo hubiese dejado que continuaran, porque a mí me entretiene, digamos, la cosa, ¿ah? Aunque usted, porque sí, ahí le muteo el audio, pero yo hago barra y cuestiones, y aunque usted no lo vea, claro, no se va a ver en el programa, pero lo hago. Mira, lo primero es que nosotros hablemos que esta discusión que estamos teniendo, estos elementos que se están entregando aquí para nuestros youtubidentes, a la gran mayoría de la población le interesan un carajo. O sea, eso es verdad, porque estamos hablando de una discusión que se da en una élite que los medios tratan de levantar, creando una falsa coyuntura de los problemas que interesan a la gente, ¿no? Y pareciera que de aquí hasta el 17 de diciembre sí, se va a dar de que van a haber y los acuerdos por aquí, los acuerdos por allá. Y si algo hay que decir, bueno, de partida, ustedes saben que yo no voy a participar, no voy a ir a votar, ni quienes están cerca no vamos a ir a votar, eh, que hay una especie de comedia en estos momentos, ¿no? Una especie de comedia, como que el, las cosas que está elaborando y imponiendo republicano es lo que en definitiva se impone en la sociedad. Las constituciones actúan de acuerdo a las necesidades, incluso coyunturales, que tienen los poderosos. No es que todos hablan así pomposamente y dicen, no, es que la constitución es la que nos va a regir, la cosa macro, entonces no hay que meterle ley entre medio. Pero eso es mentira. Por ejemplo, ahora se está hablando del tema de que no se aprobó el irrestricto respeto de parte de las Fuerzas Armadas a la democracia, el poder civil. al poder civil. Y la subordinación del poder civil desde el año 1925, la constitución anterior, era así. Los tipos masacraron a cuantos civiles quisieron, dieron golpes de Estado, fueron influyentes cada vez que la oligarquía lo quiso, y por lo tanto la propia constitución que fabrica la oligarquía la respeta cuando se le da gusto y gana. Porque uno ve las constituciones y dice, todos los seres humanos nacimos iguales y no hay discriminación, y uno, o sea, no nace igual, hay una tremenda discriminación, hay una cuestión de clase. Entonces, estamos discutiendo algo que a la gente no le interesa, a la gran mayoría me refiero, no le interesa,
nosotros participamos solamente con el fin de desbrozar algunas cosas de una discusión que pertenece en estos momentos a una élite que quiere desmenuzar las leyes que están imponiendo los republicanos. Para ver los escenarios probables, ¿dónde colocamos la coyuntura real de los problemas de la gente? Y no la coyuntura que nos impone la oligarquía. Entonces, me cuesta a mí a veces analizar estas cosas, porque lisa y llanamente no veo que sea la preocupación del conjunto. Pero Ricardo, si hubiera un plebiscito, usted no votaría también, de nuevo, o No, anularía. obviamente que no. Ya, seguía Yo creo que tenemos que ir pensando que independientemente la idea de tener una nueva constitución, de asamblea constituyente y todo eso, era justamente dejar en mejores condiciones organizativas, de avance social, de que permitiera eso. Aquí todo este proceso comienza el 15 de noviembre, cuando se ponen de acuerdo para someter nuevamente al pueblo. Yo no comparto esta idea de que es cierto, el pueblo, con esto termino, no vaya a ser cosa que después me empiecen a decir que estoy ocupando 15 minutos, 20 minutos, ¿viste? La hora. Aunque La hora, ustedes no claro. lo vean, Risenberg me está diciendo. Bueno, Es verdad. yo, en el tema del pueblo y de los cambios que ha sufrido el pueblo, estoy de acuerdo, hay subjetividades que uno no puede negar, que han venido surgiendo, ¿no? Y cosas culturales. Pero los problemas de la gente y el tema de la lucha de clase no se ha terminado, no ha tenido variación. Puede que tenga variación en las consecuencias que causa a otras formas de explotación, los medios de producción, en fin. No es que porque la gente haya votado rechazo, se ha producido un cambio total en un año, desde el 18 de octubre, que todos decíamos el pueblo revolucionario, no, el pueblo viene avanzando, la fuerza, y resulta que a un año decimos, mira, pueblo mierda, ya no sirve para nada porque vota rechazo. ¿Ah? Y después ahora podría la gente decir, viva el pueblo de nuevo que está en contra de lo que quieren hacer los republicanos. Yo me recuerdo que los días antes del 18, semanas antes, meses antes del 18 de octubre, uno decía, no, este pueblo vale hongo. Este pueblo lo único que quiere es que le den más plata para ir a comprar. Salió el 2011 con la cuestión estudiantil y quería educación gratuita para tener más plata para ir a comprar televisores, para no pagarle al niño a la universidad las 500 lucas y con eso comprarse televisores, salir a pasear. Y yo creo que nos equivocamos. Entonces, ¿no será que nuevamente estamos equivocados nosotros y nosotras en la percepción que tenemos de qué es lo que está pasando con el pueblo? Y que será mejor que en vez de estar haciendo análisis respecto de la coyuntura que impone la oligarquía y que, como decimos en el movimiento, que nosotros seguimos, pero siempre como 5 metros detrás, porque el que la impone es el que va en la delantera, me quedo con la idea de que nosotros tenemos que ir levantando nuestras propias coyunturas y ayudando a que el pueblo levante sus propias coyunturas, porque los problemas por los cuales el pueblo se levantó el 2019 no ha sido solucionado absolutamente ninguno. Creo que han sido profundizados brutalmente y perfeccionados a través de leyes represivas. Y tenemos un gobierno pro-norteamericano que todo, parece que Vitar decía que Biden quería mucho a Boris, que estaba muy contento porque había un presidente norteamericano que de verdad se notaba que lo quería. ¿Pero por qué? Porque Boris está contra Nicaragua, Boris está contra Venezuela, está contra Cuba y está apoyando al nazi de Ucrania. Entonces estamos en una comedia política donde se van imponiendo cuestiones que a nosotros nos parecen que debieran cambiar. Yo quiero hacer una pequeña observación en relación con lo que se está discutiendo ahora. Me gustaría centrarlo especialmente en la cuestión de la derechización o la eventual derechización de los trabajadores y de las masas en Chile, para ponerlo en términos de clase y no hablar de electorado, ¿no? Creo que eso no es tal. No hay ningún signo que revele esa situación. Lo que se refiere al triunfo del rechazo y el crecimiento electoral de republicanos, en modo alguno se expresa materialmente
en la capacidad que tenga este sector a movilizar sectores de trabajadores y a actuar en un terreno distinto del institucional. Vale decir, el Partido Republicano tiene un programa que es indiscernible del programa del resto de la derecha, es un programa estrictamente neoliberal, para ponerlo en esos términos, y no es posible tampoco advertir que en el caso de republicanos tengan realmente una presencia que les permita imponerse no solo institucionalmente, sino que socialmente, que son cuestiones distintas. El triunfo, el rechazo, nosotros lo dijimos en el momento, hicimos un programa creo que el mismo 4 o el 5 de septiembre, y señalamos, digamos, que esto era el fracaso de la política de minorías y de la política de derechos, que es la forma que ha adaptado el reformismo en nuestros días. Para el día de mañana, estamos grabando el día viernes, hay una movilización esperpéntica, voy a utilizar ese adjetivo, en apoyo al gobierno, ¿no? Se ha señalado como que es una oportunidad para que en todo Chile, y se han señalado distintos lugares y locaciones en todo el país, es importante señalarlo, el carácter de esta convocatoria, que ha sido muy tímida. Se ha presentado como algo ciudadano, que después llegaron los partidos, han subrayado mucho que no tienen financiamiento del gobierno. Normalmente este tipo de cosas lo único que revelan es que precisamente esto está organizado por el partido y es por los partidos y está financiado por el gobierno, indudablemente, ¿no? Porque esto es una expresión de cariño, ni siquiera de apoyo a lo que está haciendo el gobierno, porque porque el gobierno no está haciendo nada, no sé qué es lo que podrían estar apoyando. El TPP-11 probablemente, la ley Retamal, la gente saldría a apoyar eso, porque tiene que ver un poco con esta idea de que existiría una cierta derechización si es que este gobierno que ha llevado adelante la agenda de la derecha contara con apoyo popular. Yo creo que es la mejor demostración de que este acerto no se cumple, porque si realmente el pueblo estuviese detrás de una agenda neoliberal, apoyaría a este gobierno. Más neoliberal que este gobierno, imposible. Yo creo que el proyecto de presupuesto que se comienza a discutir en el Congreso a partir de esta semana, el presidente ya señaló y envió al Congreso, a la Cámara de Diputados, el proyecto presupuestario. Es un proyecto presupuestario que no es posible distinguirlo de ninguno de los proyectos de Piñera, y en el que están totalmente ausentes cualquier iniciativa tendiente a materializar algún tipo de reforma. Esa actividad, vamos a llamarlo actividad, porque ellos inclusive discuten esto como siendo una convocatoria y ahora es un evento, no sé. ¿Qué es lo que ocurre con esa manifestación? Esa manifestación, no me cabe duda que va a ser un fracaso. Desde su convocatoria se está planteando que debe contar con protección policial, como en general han de contar todas aquellas cuestiones que son antipopulares. No hay posibilidad alguna de que eso se exprese libremente. Si llega un puñado de funcionarios y paneuados del gobierno a expresar su cariño a la persona del presidente, que pareciera ser el sentido de esto, va a ser obviamente bajo el amparo de la severa protección policial. Y quiero terminar señalando lo siguiente en relación con este tema. Este gobierno se ha caracterizado, en primer lugar, por abandonar completamente el programa que en algún momento enarboló con motivo de las elecciones y por adoptar un programa punitivista y de represión política. Ese es su programa, el aplastamiento de toda forma de resistencia. Es lo que han hecho con los mapuches, es lo que están haciendo con los pobladores y es lo que hacen con los estudiantes, con los profesores, con los trabajadores de salud, con cualquiera que se manifieste. Y la forma material como esto tiene es a través del otorgamiento de impunidad y plenos poderes a la policía para reprimir, para sacar pistolas, para apalear, para amenazar, para pautear al gobierno como lo están haciendo, y en definitiva, para la conformación, que es lo que yo creo que realmente se está discutiendo en el Consejo Constituyente, de el debate de la profundidad, la extensión y la forma de una nueva dictadura. Ese es el trasfondo del debate político que hay dentro del régimen. Y eso es rechazado popularmente. Eso es rechazado popularmente. Ahora, ¿cuál es el problema de por qué esto no tiene una expresión programática? Es que no hay ninguna referencia política relevante que exprese esto. Por eso que yo estoy de acuerdo con lo que dice Marco, en el sentido que esto se hace de espalda a los trabajadores, de espalda al pueblo, de espalda a sus reclamos, indudablemente. O sea, el debate en la constituyente es una conspiración en contra del pueblo. Habría que completar la idea en ese sentido. Pero es precisamente esa ausencia de una referencia política lo que impide darle voz, visión, piernas, brazos y musculatura
a este nuevo movimiento. El movimiento de rechazo al régimen, de repulsa al régimen, se expresa incidentalmente en cada coyuntura. Esto no es algo, no es opinable. En cualquier momento, esto es una pradera seca que espera una chispa, que espera, como lo han dicho muchos, que la agudización extrema e inusitada de los antagonismos sociales está precipitando un escenario bastante parecido al que precedió el estallido del 2019, que es un problema muy importante para el régimen, porque el régimen gastó el fusible de apruebo de dignidad, y si se impone el voto en contra en este nuevo plebiscito o se cae el proceso constituyente, va a ser un fracaso rotundo del Partido Republicano. Porque digamos acá, esto es absolutamente claro, el Partido Republicano no expresa, porque no tiene ninguna capacidad de dar expresión a los problemas políticos que hay en el país. Ellos son una respuesta institucional desde dentro de la burguesía, pero pues es lo último que les queda. Y si esto cae, entonces el régimen quedaría extraordinariamente debilitado. Termino señalando lo siguiente, creo que se anticipa un proceso de inestabilidad extrema, en que va a estar caracterizado por una institucionalidad deslegitimada absolutamente y un proceso lento de parto de una nueva dirección política. En general, el discurso radical, el discurso revolucionario, el discurso que apela a la lucha de clases, es un discurso que en amplios sectores está siendo recibido de una manera distinta a como pudo haberlo sido hace 5 años atrás. El discurso de los Milei y de un descerebrado que desde una plaza de Osorno amenaza a fusilar a la mitad de la población de este país, tiene un elemento en común, es que son discursos de ruptura con el régimen. Ese discurso, como lo está demostrando la situación argentina, tiene mucha aceptación. El discurso de republicanos fue un discurso de ruptura, pero se ha transformado en un discurso absolutamente conservador del orden establecido. Y eso yo creo que es la paternidad de ese descontento, creo que es lo que va a marcar en la situación política aquí en más. Juan Carlos. Sí, nunca había estado tan de acuerdo con Marco. Es una cosa curiosa. Así que, no porque me convenza, El pensamiento Riquelme, como dicen los maoístas, sino ¿no? sino porque la presentación de las cosas fue muy bien articulada, bien presentada. Estoy de acuerdo con él, totalmente. El tema central es que a mí se me produce lo siguiente, porque si yo quiero seguir la misma presentación que hace Marco, como también el mismo argumentaciones que levanta a Gustavo, ¿cierto? Uno tendría que decir, bueno, hay dos esferas de la sociedad o dos esferas de la realidad social que podríamos analizar. Una es analizar el escenario político que se ha abierto y que tiene su desarrollo y que va a concluir el 17 de diciembre, porque ahí va a haber un resultado, queramos o no, va a haber un resultado, con alta o baja participación va a haber un resultado, y ese resultado, más allá, si está A o B, va a producir un nuevo escenario político sobre el cual se van a manifestar los actores y los sujetos en esta sociedad. Y ahí uno podría inscribirse y hacer una serie de análisis, hipótesis, construir escenarios, mover una serie de situaciones para allá y para acá. Y también está el otro escenario, ¿cierto? El escenario en que uno se sale de ese espacio y va a ver qué es lo que está sucediendo con otros grupos sociales que no están participando de eso o que no están interesados en eso. Entonces ahí viene la otra posición, cuáles son las acciones, cuáles son los movimientos, cuáles son los escenarios que esos grupos de personas, ¿cierto?, que no están interesadas, están realizando. Entonces uno podría decir, existe un tercer escenario también, aparte de esos dos que hemos señalado. El tercer escenario sería el que está conformado por una cantidad de personas que son indiferentes a los dos escenarios.
que no están interesados en la cuestión constitucional, pero tampoco están interesados en la movilización social, ni esto y esto y otro, ni siquiera en la identificación específica de los problemas que puede tener la gente, la ciudadanía, el pueblo, sino que, por favor, a mí no me molesten. Y de esos tres también tienen incidencia sobre lo que acontece. Entonces, tratar de precisar, de ajustar, diagnosticar qué es lo que está pasando se nos puede complejo, porque uno tendría que tener cierta capacidad de entender cuáles son lo que está pasando en el escenario social, llamémoslo, o en el escenario social indiferente de la mayor parte de la gente. Cuando uno hace, por lo menos desde mi punto de vista, que yo soy un politólogo, y cuando hablo desde la politología, ¿cierto? Indudablemente que los temas institucionales son importantes, son interesantes, porque definen situaciones, ¿no? Generan condiciones de poder, generan acciones de poder, generan un montón de cosas que tienen incidencia sobre los grupos humanos que componen la sociedad. Pero si yo me voy al sector indiferente, podría decir, bueno, ¿sabe? Parece ser que los indiferentes no quieren nada. No quieren nada porque de acuerdo a tal estudio que se hizo, por ejemplo, la encuesta CACEN, ¿cierto? El 76% de la gente quiere estabilidad política. Y sobre el 60% de la gente quiere que los problemas económicos de crecimiento o de malos salarios se solucionen. Y así sucesivamente. Entonces yo diría que en ese sentido estas tres escenarios, estas tres dimensiones de la sociedad son las que hay que prestarle atención. Yo le presto atención a la constitucional, pero no dejo de ver la otra, pero me interesa sobremanera, porque siempre me ha interesado el tema de los indiferentes, de aquellos que en un momento determinado, recordemos, que votaban, mejor dicho, no votaban, que era el gran bolsón de abstencionista que llegó a tener nada menos que cerca de 7 millones de personas que no votaban. Y esos fueron los que entraron a votar en el último tiempo. Eso generó nuevas situaciones electorales, sí. Y esas nuevas situaciones electorales son las que construyen, curiosamente, la realidad política en la cual hoy día nos tenemos que pronunciar por A o B, C. Si no es indiferente lo que pasa dentro de la institucionalidad. No es indiferente de lo que haga los republicanos, lo que haga el Partido Comunista. No es indiferente. Porque tiene consecuencias políticas y sociales. También tiene consecuencias la forma como el gobierno actúa en determinadas situaciones. Estamos viendo el montaje realizado en el Guanmapu con la detención de estas 11 personas que se le atribuyen o se les dice que son parte del movimiento de resistencia mapuche Laskenske, que sin duda es una organización. Este grupo es una organización que uno podría pensar ad hoc a eso, que es para provocar ciertas reacciones de parte del aparato de Estado contra los mapuches, que no son, ¿cierto?, propiamente tal, y que esto ha pasado. Solo para efecto de clarificar, la organización de resistencia mapuche, la Afkenche, existe. Existe, es una genuina organización mapuche. Otra cosa es que hay un montaje. Que era una organización, esta que acá. Actos 11 que tuvieron. Era ACDOG a la hora. Y que usaba eso que eso fue una técnica enseñada cuando vino Uribe Arévalo a Chile y le enseñó a los empresarios de que tenían que utilizar las mismas fórmulas para hacer lo mismo, pero para hacer culpables a los otros, para que se intensificara la lucha contra ellos. ¿Desde cuándo la sociedad chilena convoca a un apoyo a un gobierno? Es decir, a un presidente, quiero decir, o no, a un gobierno.
las manifestaciones eran, eran expresiones de antaño. Nunca se habían atrevido a llamar, a apoyar a un presidente. Eso es una expresión sociológica que hay que mirarla con lupa y hacer los análisis después de que ello ocurra. Vamos a ver qué pasa. Sí, porque hubo una manifestación en apoyo a la persona del presidente, Sí, más por no eso, a ninguna política. Eso es algo rarísimo. Creo que la última vez que ocurrió esto en Chile fue el 9 de septiembre de 1986, en que se convocó una movilización en esa época por la DINACOS, no sé qué se debe sí, acordar de esa época, apoyo en apoyo a la a persona del presidente con motivo del atentado. Es la única oportunidad, pero en vida democrática en este país no hay ninguna experiencia de que se haya convocado una manifestación en apoyo a algún presidente. Sergio. Perdóneme, si usted está mencionando ese hecho, le recuerdo que antes de ese acto se Acto. realizó otro, porque son actos, licenciado, le gusten a usted o no, Sí. los orígenes. No son eventos. Correcto, Mm. están organizados. Sí, sí. Se llamó también a un apoyo la figura presidencial que había sufrido un chacarro de traspié en su visita a Filipinas. Ah, tienes razón. Y también se convocó a la gente que espontáneamente salió afuera del edificio Diego Portales. También Recuerdo creo que yo. hubo en el Piñera 1 un pequeño intento de hacer eso con una desafortunada repartija de Chocman a las personas que integraban una galería que se había instalado frente al Congreso. Esto me parece que ocurrió el año 2011 o 2012 con motivo de la cuenta presidencial. Pero, ¿sí? Es que sabe, licenciado, aquí hay una cosa que se está dejando ver de hace un tiempo, que hay una idea en Chile, siempre andamos copiando a los argentinos, para que vamos a hablar las barras de fútbol, aquí tenemos presentes gente de esas barras que lo que hace es repetir los mismos cánticos de los equipos argentinos. Usted se refiere a la Bueno, Universidad de Chile, me imagino, ¿no? sí, y a otros equipos de la Universidad Católica es realmente terrible, digamos, aunque no repitiera los cantos, tiene otros problemas bastante más serios. Anteriores. Correcto, pero acá se trata de empezar a copiar el modelo peronista. Entonces van a ir los manifestantes pagados, generalmente son funcionarios que están recibiendo de alguna forma una entrada por parte del Estado y son actos prefabricados. Vienen con una cantidad de aplausos ya contratadas de antemano y cantidad de personas. Y eso es lo que se está tratando de repetir y probablemente eso es lo que se va a ver mañana. Pero yo apoyo sería, al gobierno. pero yo sería en ese sentido, estimados, yo sería tal vez más cauteloso y trataría de observar el fenómeno primero y no anticiparme con análisis que pueden ser interesantes, pero pueden ser desmentidos posteriormente con el acto mismo, ¿no? Vamos a ver cuánto. Yo tengo No, no, análisis, no. yo tengo un reproche respecto a esa forma de analizar, digamos. Hay un, no vamos a mencionar, inclusive estuvo en este programa, pero alguien se lo imaginará. Estuvo invitado, hicimos un Humanamente Hablando con él. Él es un argentino y no, y no es el último invitado que tuvimos. Que hay un dirigente que en general tenía pronósticos alternativos frente a todos los hechos. Entonces nunca se equivocaba. ¿Va a ganar el sí o va a ganar el no? Y siempre decía, bueno, yo ya lo dije. La verdad que Claro. a lo que voy yo es que está bien, digamos, de un punto de vista racional lo que hace Juan Carlos, digamos, de decir, mira, existe todo pero creo que es importante para que el análisis tenga vigor, digamos, y vitalidad política, que uno se juegue también por lo que uno piensa que puede ocurrir. En mi opinión, esto no va a generar, no va a ser una movilización, eso está dicho de antemano. Este es el típico acarreo gamonal que nos remite a las más oscuras formas de manipulación de la pobreza, que nada tiene que ver con expresión de participación popular o lucha democrática o genuino fervor popular, no tiene nada que ver con eso, más bien tiene que ver con la construcción de un imaginario de un pequeño Bonaparte, que es lo que tenemos por presidente de la República. Efectivamente, yo en lo que se refiere a la manifestación de mañana apoyo un poco lo que dice Risenberg, ¿no? O sea, no nos vean como pelotudos tampoco. Si está bien irse al chancho, pero no nos vean como pelotudos. Esta idea que ha empezado a surgir, ¿ah?
o sea, que trataron de hacer surgir respecto a la manifestación, de que era una manifestación así como uno hace los test en la escuela, con cooperaciones. Sí, ¿Ah? Entonces, que alguien dijo por ahí, y había una persona, parece que una de las que aparece como más figurando, como que la que está armando la cosa, que alguien la llamó y le dijo, yo voy a llevar sopaipilla, no, yo llevo té, y cosas así, ¿no? mm, Entonces, no nos vean como pelotudos porque uno tiene claramente, y yo no tengo nada que decir al respecto, o sea, que el gobierno haga y trate de que apoyen a Boris, eso está muy bien. Y ojo, porque pueden efectivamente movilizar gente, eso. Y esto que me hagan, que nos quieran hacer creer de que de repente de allá de Arica la llamaron a esta muchacha y le dijeron, en Arica también estamos contigo, ¿ah? Y con el presidente, por supuesto. ¿Ah? Y estamos contigo, vamos a hacer un acto cuando todos sabemos, y bueno, hay comentarios, y uno siempre sabe algo, de que hay órdenes partidarias destinada a que en cada lugar donde hay militancia y cosas se trate de acarrear gente para que hayan eventos efectivamente en distintas regiones y no solamente en Santiago. Por lo tanto, yo le llamaría un evento porque está bien organizado, ya se tomaron las determinaciones, se consultó con la policía, por aquí van a llegar con banderas, o sea, es todo un escenario preparado, ¿no? Van a llegar con banderas, seguramente no va a faltar a lo mejor por ahí la niñita pequeña o el niñito pequeño que va a salir corriendo, se la va a pasar a la policía, va a llegar donde el presidente y le van a entregar una flor. Esa auto está preparada, ¿no? O se va a dar de otra manera. Entonces, bueno, y a lo que se refiere, en lo que se refiere a lo que estamos discutiendo, es que a la gente en realidad, yo creo, n- lo que le afecta a la gente son las consecuencias que produce el capitalismo. Y por esas razones la gente reacciona o se levanta o no se levanta. No son estas cosas así como un poco virtuales. Bueno, esto tiene que ver también con una serie de cuestiones que han venido ocurriendo, de que el capitalismo neoliberal eh, no es una, no es una cosa de carácter económico nomás, sino que trae consigo una cultura para el sometimiento económico. Si la nueva constitución, la que van a tratar de meter, trae de que el aceite va a subir en 2.000 pesos más, van a haber problemas con la nueva constitución. Si, si va a bajar, lo van a aplaudir, porque la gente va detrás. La cuestión electoral es fluctuante. Entonces a mí me dicen, si aquí afuera de mi casa he tenido, qué sé yo, 3 portonazos, 2 cogoteos y cosas por el estilo, y aparece un partido que dice, y a partir de ahora voy a fusilar a todos los que anden haciendo portonazo y cogoteo. Y a partir de ahora voy a terminar con la corrupción de las fundaciones. La gente fluctúa por un problema de desconcientización que se ha producido, fluctúa entre eso, ¿no? Eh, y le va a importar muy poco porque lo que ocurra con la mayoría de la gente, porque este capitalismo ha producido una cuestión egoísta de individualismo. Por ejemplo, Bukele tiene muy buena aceptación porque ha metido preso a todas estas bandas delictuales, las maras, a los salvatruchas, a toda la gente se la ha metido presa, pero en el intertanto de meter presa ha cometido una cantidad de violaciones a los derechos de las personas inocentes que no tenían nada que ver, y hay gente que permanece en las prisiones, y eso a la gente no le interesa un carajo. Bueno, entonces, yo quiero insistir en esto, si uno ve que tiene que hacer hipótesis de las consecuencias fluctuantes que se van produciendo en la población, eh, creo que la hipótesis o puede estar un poco errada, puede estar un poco errada. Y ahí me caso más con la idea esta de que los problemas
que tiene la gente están relacionadas con el capitalismo y no y están relacionadas con los problemas que no se dieron solución a partir del 18 de octubre, donde la gente expresó los problemas que tenía. Y en ese sentido, no creo que nosotros debiéramos llegar más profundamente a analizar los problemas reales de la gente. La lucha de clase es una cuestión que permanece allí. Y uno debiera ayudar a potenciar lo que se va generando, a levantar a la gente que está en ese proceso. Sigue la explotación, sigue la miseria, la apropiación, la represión como una forma de mantener al pueblo quieto. Por último, señalo lo siguiente. Aquí efectivamente se están colocando de acuerdo que se ha venido desbordando un poco, ¿no? Se ha venido generando un clima aparece ese tipo que no tengo idea quién es, pero que lo vi el otro día hablando que iba a fusilar a la Matei, no sé a quién más iba a fusilar, y después aparece otro video hace poco de que también quería fusilar o meter preso a los fiscales, a los jueces, y quiere meter preso a todos. Y en el meeting que lo oí afuera de La Moneda, la gente, no sé cuándo sería, la gente que va ahí acompañándolo aplaude, grita, bien, Pedro, parece que le dicen, bien, Pedro, te pasaste, así como se hacen las cosas, en fin. Se está como desbordando un poco. Entonces, Macaya dice, voy a aprobar la nueva constitución, voy a votar a favor. La Matei dice, voy a votar en contra. Evópoli, en fin, todos estos partidos que ayudan a mantener esta institucionalidad están como un poco, está como desordenado. Y por lo tanto, ha llegado la oligarquía nuevamente a poner orden. Y igual que la vez pasada, del 15 de noviembre, le dice, pónganse de acuerdo. Y es por eso que hoy día incluso se ve la posibilidad de que se llame a un tercer proceso constitucional donde tendría algunas reglas, ¿no? Y en eso ya estarían de acuerdo. Sería 100% electo, en los que plantean algunos, y otros dicen, pero siempre y cuando que la Constitución que hagan eso pase antes por el Congreso y el Congreso diga, no, aquí se fueron al chancho, no, aquí está bien, no, hay que agregarle un poco esto, y de ahí iría a plebiscito. ¿Ven cómo la oligarquía pone orden? ¿Ven cómo esta comedia de payasada y que sale que le grita acá, que me voy a querellar, que estoy en contra, que los abortos 3 causales? No, viene la oligarquía con mucha tranquilidad y le dice, oye, le dice a Boris, reúnete con Macaya, bueno, y arreglen el problema. O sea, ya paren esta cosa, esta chacota. ¿Por qué? Porque la oligarquía necesita tranquilidad, necesita paz para seguir esquilmando, explotando, robándose todo lo que pueda robarse. Necesita tranquilidad social. Y muchos dicen, ¿y si estamos robando bien en estos momentos? ¿Para qué queremos meterle a un Kast? ¿Para qué queremos meterle a un Milei o Milei? ¿Para qué queremos eso? Coloquemos orden, por favor. Llegó la derecha y mandó a parar el show y dijo, pónganse de acuerdo. Tenemos que seguir robando como corresponde. Muy bien, expuesta emocionante expresiones. Una referencia, una referencia ahí llegó Fidel y mandó a parar. No. Nosotros ingresamos por inclemencias de la producción, ingresamos al minuto Raúl Asbun, pero antes hay que hacerle honores y rendirle honores y darle también la palabra a nuestro director Sergio Risenberg, que está atorado con un par de cosas que se han dicho acá. Sí, Sergio, por favor. está atorado. Sí, no solamente la verdad es que ustedes, señores, tienen al mejor enemigo que podrían haber conseguido. Gente con la cantidad de estudios técnicos, profesionales, pero finalmente políticamente son unos obtusos. Ellos se metieron en este proceso que es comprar boletos para el Titanic. Y era claro que al final de este proceso iba nuevamente a ser rechazado.
en estos momentos la única discusión que deben tener es quién se va a hacer cargo de ser el abanderado, el guardamarina Riquelme, que termine disparando los últimos cañones mientras se hunde el segundo proceso constitucional. Entonces están discutiendo, va a ser republicano, el gobierno ya se empieza a echar para atrás, nadie quiere hacerse cargo de esto porque saben que van directamente a la pérdida. Republicanos, en menos de un año, que fue considerado la gran fuerza política que había aparecido en la escena electoral chilena, Como la lista no del pueblo, pasa. ¿no? Como la lista del Correcto, pueblo como también. exacto, sí. Muy objetiva su mirada, Sí, sí. licenciado. Claro, si vamos a criticar este lado, también pongamos Exacto. ejemplos correctos, equiparemos la visión. Muy bien. Además que me roba parece bien. tendida, así que Ya. dos pájaros de un tiro. Ya, por lo tanto yo creo que ese es el asunto. Lo otro que le quería hacer una pregunta corta al señor Riquelme, que no lo quise interrumpir, pero estas son preguntas complicadas, yo no quiero comprometerlo, pero ¿qué le cuenta la militancia comunista? ¿También la tienen organizada para que vaya a ser vítores al gobierno? ¿Hay alguna cuestionamiento interno? ¿Se sienten cómodos en esto o ya empiezan a moverse las cosas? ¿O están tranquilos con el sueldo de funcionario en alguna municipalidad? Yo creo que todas las anteriores, ¿ah? Si hay alguien que puede, lo digo por la experiencia, yo no tengo relación, ¿ah? Con el Partido Comunista. Soy comunista yo, pero no militante del Partido Comunista. Eh, y no tengo relación. Fue el pasado, sí, provengo de allá. Yo creo por la experiencia es que si alguien les puede ayudar a organizar eso y que les salga relativamente bien, el Partido Comunista. No creo que Convergencia Social vaya a solucionar el problema. Y como ya sabemos a esta altura de la vida, eso lo sé de buena fuente, no puedo revelarla, uno no delata su fuente, pero de buena fuente es que esto es una cuestión absolutamente institucional, no hay nada improvisado, no es cosa de que alguien diga, no, si alguien me ofreció que un parlante de esto que se compra en el supermercado con un megáfono o alguna cosa por el estilo. No, no va a ser así. No va a ser así. Ni siquiera en algunas capitales regionales, ¿eh? La obsecuencia es una cuestión brutal. Y la digo porque si uno militó en el partido, tuvo algunas características obsecuentes también en momentos determinados, ¿no? De aceptar cosas con las cuales uno no estaba de acuerdo. Entonces yo creo que hoy día, eh, aunque alguien diga, no, yo no estoy tan de acuerdo con esto, porque hace poco conversé, disculpen, lo digo en un minuto, hace poco conversé con una persona que venía a una cuestión muy específica y estaba media relacionada, yo creo. Entonces, que resulta que uno le dice, pero oye, ustedes están en el gobierno, güey. Sí, pero ¿cómo? Si están en el gobierno y mandaron del gobierno la ley antitoma. Y dice, no, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Sí, pero también aprobaron el TPP-11. No, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero la ley Naín Retamal, sí, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. O sea, es una cosa de inconsecuencia total, incomprensible, ¿no? No, bueno, pero yo creo que no, que ahí la militancia va a estar en el apoyo al gobierno, si forman parte del gobierno. No ve Eso tiene crisis que... usted, no ve No, crisis no, en el Partido no. Comunista, No, ¿no? las cosas para que tengan crisis tienen que estar vivas, ¿no? Se dice en la biología. Y bueno, pasamos al minuto Raúl Asbun, que es el minuto de los avisos, de las amenazas. Muy bien. Quería recomendar este libro, Justicia y Libertad. Es un libro que las luchas populares por los derechos sociales y democracia en Chile, de una ¿Puedes mostrar la historiadora tapa, Juan Carlos? norteamericana, Alison Broy. Alison Broy. Muy bien, y sale una foto, a ver, ¿cómo es? De pobladores marchando. Esto es LOM, Sí, Estelón Ediciones. Alison Broy, como le decimos en el campo. Apareció. Es un libro bastante interesante. Muy bueno, muy bien construido cerca de las luchas de los sectores populares durante la dictadura,
durante todo ese periodo y cómo fueron construyendo, ¿cierto?, sus propias visiones de mundo para luchar por los derechos humanos. Los derechos humanos con una lectura bien especial, ¿eh? Interesante la reconstrucción que hace la autora, porque no se atrapa el concepto de derecho humano en lo que hoy día se ha instalado como hegemónico, el concepto de derecho humano vinculado, ¿cierto?, al pensamiento liberal propiamente tal, sino que acá hay una recuperación de los derechos humanos entendido desde el socialismo. Yo creo que eso también es muy vital y necesario. Hoy día, para ir instalando cosas de ruptura, hay que volver a hablar de socialismo. En Chile no se habla de socialismo. Yo no quiero otra constitución para seguir siendo capitalistas liberales. Yo quiero una nueva constitución, tal vez para ser socialistas. Ese es el punto. Gracias. Y nos Socialista estaremos... será el porvenir. Marco Riquelme. ¡Viva el compañero Juan Carlos Gómez Leighton! Gracias, compañero Marco. Bueno, Mire, la verdad, le dije esa parte primero porque tengo un matiz. Yo creo que las revoluciones, es que se ha hecho alguna caricaturización de algunas revoluciones, ¿no? Uno cuando, claro, a lo mejor el asalto al cuartel Moncada eh, fue una acción de un grupo determinado, producto de la situación que vivía el país, Totalmente. y después uno siempre habló de los barbudos, ¿no? Un grupo de barbudos que subió a la montaña y después salió, y incluso más, yo lo digo, hasta yo mismo lo digo, pero Fidel, después cuando llegó la gente, le preguntó a Raúl, ¿y cuántos vienen? Venimos 10, ¿y cuántos fusiles traen? 5, ahora sí que ganamos. ¿Ah? Entonces, pero el nivel de conciencia que había venido adquiriendo la gran mayoría de las fuerzas populares del mundo, del pueblo cubano, producto de la explotación, fue la razón fundamental por la cual pudo triunfar la revolución. Entonces, eso hace que sea necesario, que no es que un grupo de personas vaya a hacer la revolución o llegar al socialismo, sino que tiene que estar consciente una parte importante. O sea, es esta idea de que los de abajo no quieran seguir siendo gobernados y los de arriba no puedan gobernarlo. O sea, creo que absolutamente voy por ese lado, ¿no? Voy más por ese lado que grupos de personas puedan llegar y hacer la revolución. A ver, Ven este libro que sale aquí, que se llama Memoria de un combatiente, un horizonte de lucha, de Luis Vega González. El Lucho Vega es un compañero, estuvimos presos juntos. Él se fugó de la cárcel de La Serena, con una compañera de ahí, se fugó de la cárcel. Hace este libro... Perdón, son los que se fueron en colectivo, una cosa así, ¿no? Sí, Salieron sí. en la bici. Algo por el estilo. Siempre, nunca crea toda la parte esa que se cuenta para afuera. Porque, por ejemplo, cuando nos jugamos nosotros por el túnel, decían que había sido lo más blanco, ni un arma, ni nada, era como el coro este de los niños de Viena. ¿Ah? Sí, sí. Y no fue así porque afuera estaban los compañeros con fusiles, con pistolas, todo esperando. Pero para dar la sensación de que éramos democráticos y íbamos a respetar todo, no había nada. Si hubieran venido balas, no hubiéramos tirado sobre las balas, una cosa así. No, mentira, Perfecto. porque y varios de los de adentro salimos con pistola. Bueno, entonces en este libro, Lucho relata parte de su vida pequeña, muy esforzada, y tiene un gran mérito que él, de una situación muy particular de familiar, vive durante un año abajo en los puentes del río Mapocho, desde chiquitito andaba vendiendo, empieza a vivir solo, logra llegar, estudiar, se mete a las Juventudes Comunistas y luego de eso es enviado muy rápidamente a estudiar afuera del país,
vuelve. Lo recomiendo porque además en este libro, porque a veces existe la idea de la tendencia a convertir a aquellos que participamos en el Frente Patriótico, que estuvimos en la tarea militar del Partido Comunista, en unos Rambos, ¿ah? Una especie de comando, y no es así, no es así. Aquí en el Frente podía haber estado cualquiera, eh, cualquiera podría haber sido parte del Frente, y los que tuvimos la suerte o el privilegio, como queramos llamarle, de estar ahí, no somos más ni menos que cualquiera. Entonces, este es el relato de Lucho, eh, pero además, y con esto ¿Dónde se termino, encuentra el libro? Eso es la pregunta lacerante. un ¿Mm? momentito, déjenme terminar. ¿Mm? El, Que le está tapando el título. ya, ahí. Ese. Ahí. Arriba, más arriba. Ahí. Está bonito. Entonces, lo que hizo Lucho, y por eso varios nos sentimos interpretados por el libro, es que consultó, no inventó, ¿no? Sino que anduvo con los compañeros y le preguntó, oye, ¿te acordáis de esta acción de que participamos? ¿Quiénes estaban, quiénes no estaban, qué es lo que usamos, cómo lo hicimos? Y, no, yo no me acuerdo tanto, pero el de allá se acuerda, y hizo un recorrido bastante importante. Por lo tanto, como él mismo lo expresa, este libro está escrito colectivamente. Es una fuente directa Es una de la fuente historia. directa de la Perfecto. historia. Así que, ahora, ¿dónde lo encuentran? Tendrían que comunicarse con, vamos a sacar a través de en Acá algunos mismo en la caja de este Instagram, en programa Corteo. vamos a dejar los datos para conseguir. Sí, correcto, porque no tenemos específicamente un lugar donde hay un lugar donde lo pusieron a la venta también en una librería. Voy a conseguirme todos los datos para que quede incorporado ahí en la cajita. Perfecto. Muchas Riquelme, gracias. ¿Ah? este libro es más de la vida del frente en Chile. No es como de José No, Miguel Carrera, que incluía el es pasado de Chile, internacional. Es de es Es de de Chile. Chile, Chile. ya. Muy bien. Pero además no solamente del frente, sino que los comienzos del trabajo militar del Partido Comunista. Porque hay algunas distorsiones ahí que de repente se dan, y cómo fue. Es interesante, interesante. Muy bien. Encontrándome debidamente facultado por el director de este programa, el inexplicable Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa de discusión política, que de seguir extendiéndose podría entrar al libro de Guinness de los programas más largos que hemos hecho, así que por eso me veo en la obligación de hacer esta entrada, digamos, brutal. No sé si quiere decir algo Risenberg o no, lo veo un poco molesto, ¿no? No, que Ya. confíe en Tijeras Risenberg. Muy bien. Y bueno, fundamentalmente creo que quiero decir solamente una idea, la paternidad del descontento popular que existe respecto al proceso constituyente y el descontento que existe respecto al gobierno y respecto de la feroz ofensiva que está digitada desde altas esferas del poder en contra del pueblo, es sin duda alguna la materia central de debate dentro de la izquierda que se reclama revolucionaria, vale decir, aquella que postula la necesaria subversión del orden social y político que impera en nuestro país. Cuando nosotros decimos que nos reivindicamos, porque yo también me sumo a esa categorización como comunistas o socialistas, es precisamente porque estamos reivindicando la necesidad de echar abajo el orden capitalista, que es en definitiva la fuente de la horrorosa crisis social que tortura y lacera a nuestro pueblo durante toda su historia. Las recientes conmemoraciones del golpe de Estado, que han devenido en una especie de celebración hecho a coro por el presidente de la República junto con el embajador norteamericano, nos revelan de que estamos en un proceso de descomposición muy profunda de lo que fue el reformismo en aquel momento, y por lo mismo se trata de una cuestión que está en primer lugar en el debate político de toda la izquierda. No podemos quedarnos simplemente para comentar resultados electorales, para pronosticar si va a caer o no algún ministro, sino fundamentalmente para transformar la sociedad, y aquello solamente puede verificarse por vías revolucionarias, como
como trágicamente lo expresara la experiencia de la Unidad Popular. Me despido, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que le hagan clic a la campanita para que sepan de inmediato cada vez que subimos nuevos contenidos, a ponerle like al dedo para arriba a nuestro video, a comentarlo en lo posible elogiosamente, y si no es así, a ingresar en un debate en el entendido de que las posiciones que se han vertido en este programa están muy lejos de ser verdades reveladas. Se trata simplemente de posiciones de militantes que confiamos en el debate político como un instrumento para ir develando el camino de los trabajadores, el camino del pueblo hacia la superación de sus adversarios políticos, de sus enemigos de clase, del orden capitalista. Así que bueno, muchas gracias Marco Riquelme, muchas gracias Juan Carlos Gómez y por supuesto interminable e inmarcesible Sergio Reyes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.